Buenos días, buenas noches, según donde estéis. ¿Os apetece un café? Porque aquí ya está a punto. Bueno, lo primero de todo, feliz Navidad a todos, eso para empezar. Espero que lo paséis con quien queréis y que se convierta en una fecha para recordar. Yo, por mi parte, debo confesaros que este año necesito algo de calma. Han sido meses en los que no he dejado de investigar, de viajar por medio mundo y de ensuciarme de una excavación a otra. Y es que el texto que os traigo hoy es el resultado de esos meses de estudio e investigación, donde averigüé qué pasó realmente en Galilea aquella noche de Navidad. Y creedme, os va a sorprender tanto como a mí. Pero ya no hay dudas, la historia fue exactamente así. Arrancamos. Cercanías de Jerusalén, año del Señor de... No, todavía no. Corrían malos tiempos para la inmigración, y una pareja había salido de Nazaret con lo poco que podían acarrear en las alforjas y a la espalda. Al menos él, porque ella estaba ya salida de cuentas y en cualquier momento se pondría de parto. A juzgar por el traqueteo y el vaivén del andar de la mula, ya debería haberse quejado. Llegaron a las inmediaciones de Belén. Las cortinas se iban corriendo conforme avanzaban, y ellos dos, imperturbables y conscientes de que su llegada había despertado curiosidades, avanzaban erguidos y seguros de sí mismos, aún sin saber hacia dónde. Preguntaron en una posada, en otra casa que les indicó el posadero, y en media docena más, pero nadie les dio al ojo. Hasta que el último, un anciano que alquilaba su propia casa a modo de pensión, les ofreció el establo si no encontraban nada más. José miró a María, buscando su aprobación, y dado el evidente cansancio que se reflejaba en su rostro, decidió que mejor sería compartir el establo con un buey que seguir toda la noche dando vueltas. La vaqueriza estaba en la parte trasera de la casa, en un patio inmenso donde se adivinaban, pese a la oscuridad de la noche, huertos y gallineros. Y aunque no fuera el mejor lugar, siempre sería preferible no pasar la noche al raso o a lomos de la mula. Así que se acomodaron tanto como el terreno les permitió y se dispusieron a dormir. A medianoche María rompió aguas y a la mañana siguiente ya podían contar como 3. Mientras tanto, en otro lugar de lo que hoy sería Jordania, 3 extraños montados en camellos se acercaban a un saliente rocoso donde se adivinaba el resplandor de unas llamas. Atraídos por el calor de un buen fuego y ante la posibilidad de reposar unos momentos, se acercaron a lo que pronto pudieron ver que era un campamento de pastores. En cuanto se hicieron visibles, los pastores se pusieron en guardia, temiendo un asalto de bandidos. Pero pronto vieron que se trataba de 3 ancianos vestidos con ropas lo suficientemente caras como para pensar de inmediato que los bandidos podían parecer ellos mismos. «Disculpad, gentiles pastores, ¿podéis darnos refugio por esta noche?», preguntó el más mayor con un tono suave. Amigo, bonito camello, ¿cuánto cuesta?». Evidentemente se tardó poco en deshacer el entuerto, y compartieron bebida, anécdotas y calor hasta quedar todos dormidos. Durante la velada, los pastores les contaron que desde hacía unos días no había forma de esconderse de un tipo alado que se les plantaba sobre el campamento para anunciarles algo sobre un recién nacido. A la mañana siguiente, los 3 extranjeros se despertaron y al abrir un ojo entraron en cólera al ver que allí no quedaba ni rastro de camellos, ni de pastores, ni de ovejas. Cuando los 3 se pusieron en pie, por los gritos del que parecía más rubio, el más moreno les sermoneó. «¿Lo veis?
Os lo dije anoche, giremos, vayamos por el otro lado, que no me daban buena pinta. Amigo, si es que siempre entran igual, si los conoceré yo. Y siguieron la discusión hasta que una voz suave y casi femenina les llamó la atención. El Mesías ha nacido, id hacia Belén. ¿A Belén? ¿Cómo que a Belén? Que nos han robado los camellos. Así que emprendieron el camino andando con sus capas, sus coronas y sus ropajes. Llevaban 2 días caminando cuando llegaron a una especie de área de servicio. Un cañizo, un viejo con un botijo y algunas carnes ahumadas que servían de descanso para una legión de moscas. Solo verlos llegar, polvorientos y dejando una estela de polvo tras de sí, el viejo del botijo arrancó a reír a carcajadas. Oye, amigo, ¿necesita camellos? Tengo 3. Por lo visto, aquellos rateros disfrazados de pastores habían hecho negocio con él, y ahora les tocaría pagar el doble por los camellos que antes eran suyos. Recontaron y apuraron los bolsillos entre los 3 y juntaron lo suficiente para, tras una agotadora sesión de regateo, pagarlos. Se les hizo de noche, siguiendo el rastro de aquellos bandidos, que por el momento coincidía con el camino de Belén. Y tuvieron que calmar a los camellos porque de pronto empezaron a dar vueltas sobre sí mismos, asustados. Y es que en una de esas vueltas el más anciano alzó la cabeza hacia arriba y vio como un cometa con una cola inmensa cruzaba el cielo en la misma dirección que ellos. Mientras seguían con la mirada en el fenómeno, otras luces nocturnas iban cruzando el cielo y oyeron un grito desesperado como si alguien estuviera en problemas. Las luces iban perdiendo altura, concentrándose en una sola, y pronto escucharon un estruendo tras una colina. «Me cago en todo lo que se menea, pues no se me ha soltado el reno», vociferó alguien. Al llegar a lo alto de la colina, encontraron un tipo gordinflón con un atuendo ridículo, más propio de una botella de refrescos que de otra cosa. Aún maldiciendo, se sacudía el polvo cuando vio a los 3 extranjeros observándolo. «Hola, ¿me echáis un cable? Soy Las». «¿Las? ¿Qué nombre es ese?», preguntó el moreno. «Las. Nico Las. Es una broma que me gusta hacer. La vi en una película de un agente secreto del César». Tras las presentaciones en las que Klaus se partió de risa con los nombres de los 3 extranjeros, fue a ver a sus renos. Rudolf, el reno guía, del testerazo que se dio con la caída, había perdido la rojez de su nariz, que ahora funcionaba como un intermitente. El trineo destrozado, los renos dispersos a medianoche, y Rudolf magullado y hecho un rosco en el suelo por haber perdido el lucero que lo convertía en guía. Así que cargó los renos que quedaban con toda la paquetería del trineo y se dispuso a montar a Rudolf, que se negó durante casi 1,5 kilómetros, dando 3 pasos cada vez que Klaus intentaba subirse. Eso hizo que fuéramos todos a paso de camello, pausado pero continuado. Pronto vimos las luces de Belén al fondo del valle, y con la constante presencia del cometa que nos acompañaba desde el cielo, nos encaminamos hacia el último tramo. A medianoche entramos en el pueblo. Klaus había desistido de montar al reno, que iba y venía, seguido de los demás renos cargados hasta arriba de paquetes. Pero no podía ser todo bonito. Al llegar a la primera rotonda, otras luces nos apuntaron directamente a la cara, cegándonos momentáneamente. Cuando las luces bajaron, apuntando al suelo, vimos que la suerte no nos acompañaría. Una pareja de la Guardia Civil había montado un dispositivo totalmente sobredimensionado, formando una retención considerable. Paraban a todo el mundo, documentación, equipajes, y llegó nuestro turno. Pronto vieron que los 4 éramos extranjeros. Los 3 de Oriente iban indocumentados, y Klaus, con su pinta de noruego, tampoco ayudaba mucho.
Pasaron al menos 40 minutos hasta que los agentes se convencieron de la historia de los pastores, al parecer viejos conocidos de la Benemérita, reincidentes de poca monta, así que finalmente nos dejaron pasar. Superado el control, seguimos por las calles de Belén, preguntando si alguien sabía de una pareja con un recién nacido. Finalmente, la gente mayor nos indicó una posada donde podían estar. Tras un par de vueltas, llegamos a un huerto con un establo. Una pareja aireaba la paja, mientras, para hacerla más cómoda, y a sus pies, un niño pequeño. «Joder, sí que nos hemos dormido esta vez», dijo el más moreno. «Ese crío tendrá meses ya», respondió el rubio con tono de reproche. Pues dadas las circunstancias y porque aquello parecía en esencia un portal, se pusieron a adorarlo igual. Los padres atónitos miraban la escena ojipláticos, viendo cómo 4 inmigrantes se arrodillaban ante un niño que no era el suyo. Hacía un rato que había venido el nieto del posadero, que atraído por el recién nacido estaba por allí jugando. Así que por no despertar al bebé ni llevar la contraria a aquellos 4 desconocidos, los padres se unieron al ritual. Más que en actitud de adoración, a la espera de cómo acababa todo aquello, mientras el niño, el equivocado, seguía correteando por el establo. Hasta que su verdadera madre, que irrumpió en la escena, lo agarró por la muñeca y lo arrastró hacia el interior de la casa, murmurando entre dientes algo así como «este niño siempre igual». Klaus, que como buen nórdico tiraba más hacia el protestantismo y no había ido a adorar a nadie, se había perdido momentáneamente mirando al cielo. Y antes de que la escena se volviera demasiado mística, soltó: «¿Habéis visto eso?». Todos miramos al firmamento. El cometa pasó más cerca de la luna de lo recomendable y empezó a girar a su alrededor, atrapado por su gravedad. Cada vez más rápido, hasta que casi parecía una línea continua. Y de repente, la gravedad hizo su magia, lo soltó. La paz y la serenidad dieron paso al caos. El cometa salió despedido a una velocidad inimaginable hacia el centro de Belén, creando un cráter donde fácilmente cabría el Vaticano entero en pleno concilio papal. Saltamos todos por los aires, los 3 de Oriente, cada uno a un tejado, la pareja con el menor al pie de la última palmera del huerto, un camello todavía suspendido en lo alto de un tejado por la onda expansiva, y los renos que sin querer acabaron cada uno en un extremo del pueblo. Cuando recuperamos el sentido, nos fuimos reuniendo en una de las pocas callejuelas reconocibles. Tras comprobar que todos estábamos bien, buscamos dónde podía haber acabado aquella pareja con el niño, a los que vimos a lo lejos recogiendo sus cosas y yéndose del lugar. Abatidos, comprendimos que no solo había salido todo mal, sino que además se nos había escapado el menor al que pretendíamos adorar. Salimos del pueblo y después de andar un par de kilómetros, entramos en la primera posada que encontramos, repleta de gente del lugar que buscaba refugio. Y tras lo sucedido, acordamos que lo mejor sería disponernos a echar unos tragos frente a la puerta para pasar el disgusto. Al poco, vimos a un hombre tirando de una mula, con una mujer encima y un recién nacido en brazos, perdiéndose en la oscuridad en dirección contraria a la nuestra. Nos miramos y brindamos, resignados, sabiendo que aquel no había sido el mejor de nuestros días. Bueno, ya está aquí el especial navideño que hemos preparado. Espero que os haya gustado. Yo la verdad es que lo disfruté mucho cuando lo escribí. Sé que es, como se dice normalmente, una ida de olla, pero de eso se trata un poco. Bueno, os emplazo para el próximo miércoles, que ya será fin de año, donde la historia continúa. Así que no os revelo más, y tan solo os recordaré lo de siempre. Suscribíos, darle al like y así me ayudáis a que este canal siga vivo
y continuemos colgando chorradas como lo que os acabo de soltar. Venga, un abrazo y feliz Navidad a todos.